أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenidos hermanos y hermanas a la primera de una serie de videos con lecciones básicas de la gramática del árabe. El punto de estos cursos, estas clases, no es que una persona se haga experto del idioma árabe. Para esto es necesario estudiar con un maestro y poder ponerle sus dudas, y también es necesario tener lectura y también hablar con el maestro en árabe. Todo esto es importante. En este curso nosotros vamos solo a cubrir lo básico de la gramática del árabe. Y si realmente ustedes quieren avanzar con su entendimiento del árabe y también del nivel del árabe, es necesario usar los principios que ustedes aprenden en estos videos y aprenden a leer, y inshallah vamos a sugerir unos libros para empezar a leer el árabe cuando empecemos a hablar de buscar diferentes palabras en el diccionario árabe a español. Pero por ahora nosotros vamos a concentrarnos por ahora en la gramática del árabe y identificar las palabras, identificar las construcciones o frases incompletas en el árabe, e identificar las oraciones completas y las partes gramaticales de las oraciones completas. Entonces vamos a empezar, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lección 1. Clases de palabras y cómo reconocer diferentes clases de palabras. En el árabe hay diferentes clases de palabras, y la primera, empezamos por definir la parte de habla más pequeña, porque la gramática de árabe es muy precisa y hay que definir todo, y las definiciones que damos a las cosas nos siguen en nuestro estudio de gramática y informan nuestro estudio de gramática. Entonces empezamos por definir la palabra que es en la parte del habla más pequeña. En árabe es al-kalimatu lafdun mufradun mufidun. Una palabra es una articulación sencilla, significativa. Entonces la articulación lafdun es de dos tipos: significativa y sin sentido. El foco en la concentración de la gramática árabe es articulaciones significativas. Entonces sin sentido es ignorado, pero ya que lafdun, articulación, puede ser
cualquier sonido que sale de la boca o sale de la lengua en el árabe. Pueden ser sonidos que caben sentido o no caben sentido. Y si no caben sentido, es una articulación sin sentido, es ignorada. Pero la articulación significativa, sí lo examinamos y lo examinamos mucho. Y son de dos tipos, y sencilla y compuesta. La articulación sencilla es una palabra singular, un verbo o un sustantivo. Compuesta es cuando los sentidos o significados de las palabras se combinan para hacer un sentido más grande. Y puede ser incompleta o completa. Y si es completa es discurso, y si no es una construcción. Entonces, para ilustrar el punto, una articulación puede ser significativa o sin sentido, y sin sentido es ignorado. Y la significativa examinamos si puede ser sencilla o compuesta. Y sencilla es la palabra, y compuesta puede ser incompleta, o sea, una construcción o una frase incompleta, o completa, una oración completa. Y solo la oración completa se llama discurso o habla en el árabe. Entonces, ya que definimos la palabra, que es una articulación sencilla o significativa, sencilla o singular, tenemos que dividir la palabra en sus clasificaciones. Hay 3 clases de palabra en el árabe y no hay cuarta clasificación. Y eso es muy importante. Son sustantivos, verbos y partículas. Lo importante de esto es saber que adverbios y adjetivos funcionan de manera diferente en el árabe. Rajulun kabirun, por ejemplo, un hombre viejo, o dhahaba sari'an, él fue rápidamente. Rajulun kabirun es la palabra kabirun describe a la palabra rajulun. Entonces debe ser adjetivo, pero no es adjetivo. Descripción es su papel en la oración, pero kabirun también es sustantivo. Y lo mismo para dhahaba sari'an. Sari'an describe a dhahaba, pero no es adverbio. La descripción de él fue, la descripción de la acción es su papel en la oración, pero es sustantivo. Entonces, describir realmente es el papel de una palabra en la oración, y no es no es un tipo de palabra. Entonces, adjetivos y adverbios son sustantivos. Por lo general son sustantivos que tienen un cierto papel en la oración, que es describir los sustantivos o los verbos. Entonces, la mayoría de los adjetivos y adverbios son también sustantivos en el árabe. Entonces,
ya que sabemos que son sustantivos, verbos y partículas las clases de palabras del árabe, debemos definir las tres. Sustantivos indican un sentido sencillo, significativo, sin referir al tiempo. Por ejemplo, la palabra abrajulu es un ser humano adulto masculino o es un hombre. Y ser hombre o rajulu es una realidad, no cambia con el tiempo. Entonces no indica ningún tiempo en su significado. Y por eso es un sustantivo. Las indicaciones del sustantivo son haft, es terminar con kasra, terminar con tanwin o empezar con alif lam. Debe ser empezar. Empezar. Con alif lam o letras de juramento como wa, ba y ta. Wallahi, billahi, tallahi. Verbos también indican un sentido sencillo, significativo, pero indican también un tiempo. Por ejemplo, el verbo dhahaba indica la acción de ir en el pasado. Y el verbo yaf'alu indica la acción de hacer en el presente o el futuro. Y las indicaciones del verbo son empezar con sin, seguir la palabra sawfa y terminar con sukun, como ja'at. Ja'at. Y las partículas solo indican un sentido en relación al contexto a otras palabras. Por ejemplo, la partícula fi solo indica un sentido cuando viene con otra palabra. Por lo general puede ser por encima, en y otras letras. Pero cuando vienen con otra palabra ya sabemos qué significa. Porque, por ejemplo, fil beit significa en la casa. Fi significa en esta oración, en esta construcción. Fil beit, en la casa. Fi ahsani taqwim, en o de la forma más bella. Y es así que sabemos lo que significa fi en estas construcciones porque vienen con otras palabras. Y las indicaciones de partículas, la indicación de la partícula es no tener ninguna indicación de sustantivo. Es decir, que si no es sustantivo y no es verbo, es partícula. Cuando examinamos las oraciones gramáticamente, examinamos el tipo de palabra, como rajulun, dhahaba y fi. Tipo de palabra rajulun, sustantivo, dhahaba, verbo, fi, partícula. Y la concentración actual es sustantivos. En la próxima lección vamos a examinar los tipos de sustantivos y el género de las palabras, porque en el árabe, como en el castellano, todas las palabras tienen género. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.